En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Tu palabra, Señor, fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo y exige ser leída con un corazón abierto, atento y en la presencia de tu Santo Espíritu. Por eso lo invoco diciendo: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El palacio de Salomón. Salomón construyó su palacio en 13 años. Lo concluyó en su totalidad. Construyó la sala del bosque del Líbano, de 100 codos de longitud, 50 de anchura y 30 de altura, sobre 4 hileras de columnas de cedro, con vigas también de cedro que reposaban sobre las columnas. Un artesano de cedro reposaba sobre los travesaños que apoyaban sobre las columnas, 45 en total, 15 por cada fila. Había 3 filas de ventanas con celosías, una frente a otras, de 3 en 3. Todas las puertas y montantes eran cuadrangulares, unas frente a otras, de 3 en 3. Hizo el pórtico de las columnas de 50 codos de longitud y 30 de anchura. El pórtico estaba enfrente de las columnas y había columnas con un dosel enfrente. Hizo el salón del trono o de la audiencia donde administraba justicia. Estaba recubierto de cedro desde el suelo hasta las vigas. El edificio en que residía en otro patio, en el interior del pórtico, tenía la misma estructura. Hizo también otro edificio como este pórtico para la hija del faraón, que Salomón había tomado por mujer. Todo era de piedra selecta, talladas a medida, cortadas con sierra por los lados externos e interno, desde los cimientos hasta las cornisas, y en el exterior hasta el patio principal. Los cimientos eran de piedras de calidad, grandes piedras de 10 y de 8 codos, y encima piedras escogidas, talladas a medida, y madera de cedro. En el exterior, el patio principal tenía en torno 3 filas de piedras talladas y una de vigas de cedro, igual que el patio interior del templo del Señor y el pórtico del palacio. Hirán el broncista. El rey Salomón mandó que buscasen y trajeran a Hirán de Tiro. Era hijo de una viuda de la tribu de Neftalí. Su padre había sido un tirio, artesano del cobre. Estaba dotado de conocimiento, pericia y habilidad para ejecutar cualquier trabajo en bronce. Se presentó ante el rey Salomón y llevó a cabo todo el trabajo encomendado. Las columnas de bronce. Fundió las 2 columnas de bronce, una media 18 codos de altura y 12 de circunferencia. Lo mismo la segunda columna. Fabricó 2 capiteles de bronce fundido, de 5 codos de altura cada uno, con objeto de situarlos sobre lo alto de las columnas. Hizo 2 encajes y 2 trenzados a modo de cadenas para los capiteles en lo alto de las columnas, un trenzado para cada capitel. Colocó 2 hileras de granadas alrededor de cada trenzado. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas. 400 en total, colocadas sobre la moldura situada detrás del trenzado, 200 granadas alrededor de cada capitel.
Erigió las columnas ante el pórtico de la nave. Alzó la columna de la derecha y llamó Jaquín. Elevó la columna de la izquierda y la llamó Boaz. Los capiteles que estaban en lo alto de las columnas tenían forma de azucenas. Así concluyó el trabajo de las columnas. El mar de bronce. Fabricó el mar de metal fundido que medía 10 codos de diámetro, 5 de altura y 30 de circunferencia. Debajo del borde había calabazas todo alrededor que daban vuelta al mar a lo largo de 30 codos. Eran 2 filas de calabazas fundidas en una sola pieza. Reposaban sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 al oeste, 3 al sur y 3 al este. Sobre ellos se asentaba el mar que estaba dando partes traseras de los bueyes mirando hacia el interior. Medía 1 palmo de espesor y su borde se parecía al cáliz de la flor de azucena. Tenía una capacidad de 2000 medidas. Las basas móviles y los estanques de bronce. Construyó también las 10 basas de bronce, de 4 codos de largo cada una, 4 de ancho y 3 de alto. La estructura de las basas consistía en una serie de paneles que estaban entre listones. Sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes y querubines. Lo mismo sobre los listones. Por encima y por debajo de los leones y de los toros había volutas de metal labrado. Cada basa tenía 4 ruedas de bronce y ejes de bronce. Sus 4 pies tenían asas debajo de la pila y los apliques estaban fundidos. Su boca, desde el interior de las asas hasta arriba, medía 1 codo. La boca redonda tenía un soporte de codo y medio, sobre ella había también esculturas, pero los paneles eran cuadrados, no redondos. Las 4 ruedas estaban bajo los paneles y los ejes de las ruedas estaban en la basa. Cada rueda medía codo y medio de altura. La forma de las ruedas se parecía a la de la rueda de un carro y todo era de metal fundido, ejes, llantas, radios y cubos. Los 4 ángulos de cada basa tenían sendas asas y la basa formaba un cuerpo con su respectiva asa. En la cima de la basa había un soporte de medio codo de altura completamente redondo y en la cima de la basa los ejes en el armazón formaban un cuerpo con ella. Grabó sobre las tablas querubines, leones y palmeras y voluntas alrededor. Fabricó las 10 basas de idéntica forma, una misma fundición y un mismo tamaño para todas. Hizo 10 pilas de bronce con una capacidad de 40 medidas. Cada pila medía 4 codos. Había una pila sobre cada una de las 10 basas. Colocó las basas 5 al lado derecho del templo y 5 al lado izquierdo del templo. El mar lo colocó en el lado derecho del templo hacia el sureste. Mobiliario menor. Resumen. Hiram fabricó los ceniceros, las paletas y los acetres. Hiram concluyó toda la obra que el rey Salomón le encargó que hiciera para el templo del Señor. 2 columnas, las molduras de los capiteles que estaban sobre la cima de las 2 columnas, los 2 trenzados para recubrir las 2 molduras de los capiteles que estaban en la cima de las columnas. Las 400 granadas para los 2 trenzados, 2 filas de granadas para cada trenzado, las 10 basas y las 10 pilas sobre las basas, el mar y los 12 bueyes debajo del mar, y los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos objetos que Hiram hizo al rey Salomón para el templo del Señor eran de bronce bruñido. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán en los moldes de tierra entre Sucot y Sartán. Su cantidad era tan enorme que no era posible calcular el peso del bronce.
Salomón hizo todos los objetos que había en el templo del Señor: el altar de oro, la mesa sobre la que se ponían los panes presentados de oro, los candelabros delante del santuario, 5 a la derecha y 5 a la izquierda, de oro fino, las flores, las lámparas y las despilvaderas de oro, las cucharas, los cuchillos, los acetres, las copas y los braseros de oro fino, los goznes para las puertas del santuario interior, el santo de los santos, y para las puertas de la nave del templo de oro. Cuando se completó toda la obra que el rey Salomón había hecho en el templo del Señor, hizo traer todo lo consagrado por David su padre, la plata, el oro y los demás objetos, y lo depositó entre los tesoros del templo del Señor. Traslado del Arca de la Alianza. Entonces Salomón congregó a los ancianos de Israel, todos los jefes de las tribus y los cabezas de familia de los israelitas ante el rey Salomón, en Jerusalén, para hacer subir el Arca de la Alianza del Señor desde la ciudad de David, que es Sión. Se congregaron en torno al rey Salomón todos los hombres de Israel. En el mes de Etanín, que es el mes séptimo de la fiesta, vinieron todos los ancianos de Israel y los sacerdotes condujeron el arca e hicieron subir el arca del Señor y la tienda del encuentro con todos los objetos sagrados que había en ella. El rey Salomón y todo Israel, toda la comunidad de Israel reunida en torno a él, sacrificaron ante el arca ovejas y bueyes en número incalculable e incontable. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor al santuario del templo, el santo de los santos, a su propio lugar, situado bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían las alas sobre el lugar del arca y cubrían ésta y sus varales por encima. Los varales se prolongaban hasta dejar ver sus extremos desde el santuario, pero no se dejaba ver más hacia afuera. Ha estado allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las 2 tablas de piedra que Moisés depositó allí, en el Horeb, las tablas de la alianza que el Señor estableció con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto. Dios toma posesión de su templo. Cuando los sacerdotes salieron del santuario, pues la nube había llenado el templo del Señor, los sacerdotes no pudieron permanecer ante la nube para completar el servicio, pues la gloria del Señor llenaba el templo del Señor. Entonces Salomón dijo: El Señor puso el sol en los cielos, pero ha decidido habitar en densa nube. He querido erigirte una morada principesca, un lugar donde habites para siempre. Discurso de Salomón al pueblo. El rey, volviéndose, bendijo a toda la asamblea de Israel que se mantenía en pie, y dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, que con su mano ha cumplido lo que había prometido con su propia boca, cuando dijo: Desde el día en que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no elegí ninguna ciudad entre todas las tribus de Israel para edificar un templo en el que resida mi nombre, y no elegí tampoco ningún varón para que fuera príncipe sobre mi pueblo Israel, pero he elegido a Jerusalén para que resida allí mi nombre, y he elegido a David para que esté al frente de mi pueblo Israel. Mi padre David acariciaba en su corazón el propósito de construir un templo al nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor dijo a David mi padre: Has acariciado en tu corazón el deseo de construir un templo a mi nombre. Has hecho bien en ello. Pero no serás tú el que construya el templo. Un hijo tuyo, fruto de tu virilidad, será quien construya el templo a mi nombre. El Señor ha cumplido la promesa que pronunció. Me ha establecido como sucesor de mi padre David,
y me has sentado sobre el trono de Israel, como el Señor había dicho. Por mi parte, he construido el templo al nombre del Señor, Dios de Israel, y he dispuesto en él un lugar para el arca en la que se encuentra la alianza, que el Señor pactó con nuestros padres cuando los sacó de la tierra de Egipto. Oración personal de Salomón. Salomón se puso ante el altar del Señor frente a toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo y dijo: El Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en los cielos ni abajo en la tierra, tú, que guardas la alianza y la fidelidad de tus siervos que caminan ante ti de todo corazón, y que has mantenido a mi padre David la promesa que le hiciste, y has cumplido en este día con tu mano lo que con tu boca habías prometido. Ahora pues, Señor, Dios de Israel, mantén a tu siervo David, mi padre, la promesa que le hiciste cuando le dijiste: Nunca te faltará uno de los tuyos en mi presencia que se siente en el trono de Israel. Siempre que tus hijos guarden su camino, procediendo ante mí como tú has procedido. Y ahora, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David, mi padre. ¿Habitará Dios con los hombres en la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuanto menos este templo que yo te he construido. Inclínate a la plegaria y a la súplica de tu siervo, Señor Dios mío. Escucha el clamor y la plegaria que tu siervo entona hoy en tu presencia. Que día y noche estén abiertos tus ojos hacia este templo, hacia este lugar del que dijiste: allí estará mi nombre. Escucha la plegaria de tu servidor, entona en dirección a este lugar. Escucha las súplicas que tu siervo y tu pueblo Israel entonen en adelante en dirección a este lugar. Escucha desde el lugar de tu morada, desde el cielo, escucha y perdona. Súplica por el pueblo. En caso de que un hombre peque contra su prójimo y éste pronuncie una imprecación para atraer la maldición sobre él, si el primero viene con su imprecación ante tu altar en este templo, escucha tú desde el cielo, interven y juzga a tus siervos, declara culpable al malo, de modo que su conducta recaiga sobre él, e inocente al justo, retribuyéndole según su honradez. Cuando tu pueblo Israel haya sido derrotado por un enemigo, por haber pecado contra ti, y se vuelva a ti y alabe tu nombre, ore y suplique ante ti en este templo, escucha tú desde el cielo, perdona el pecado de tu pueblo Israel y devuélvelos a la tierra que diste a sus padres. Cuando por haber pecado contra ti, los cielos se cierren y dejen de haber lluvia, y acudan a orar en este lugar y alaben tu nombre, y se conviertan de su pecado porque los humillaste, escucha tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel. Enséñales el buen camino que deberán seguir, y envía la lluvia a la tierra que diste en herencia a tu pueblo. Cuando en el país haya hambruna, peste, tizón, anublo, langosta o pulgón, cuando el enemigo ponga asedio en sus puertas, en la desgracia o la enfermedad de cualquier persona o de todo el pueblo de Israel, que conozca personalmente la aflicción, eleve plegarias y súplicas y extienda su mano hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, lugar de tu morada. Perdona e interven, dando a cada uno según su merecido. Tú que conoces su corazón, tú el único que conoce el corazón del ser humano, de modo que te respeten a lo largo de los días que vivan en la tierra que diste a nuestros padres.
otras oraciones. También al extranjero, al que no es de tu pueblo Israel y viene de un país lejano a orar en este templo a causa de tu nombre, porque oirán hablar de tu gran nombre, de tu mano fuerte y de tu brazo extendido. Escúchalo tú desde el cielo, lugar de tu morada. Concede al extranjero lo que te pida, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te respeten como tu pueblo Israel, y reconozcan que tu nombre es invocado en este templo que yo he construido. Cuando tu pueblo salga a la guerra contra el enemigo, lo envíes por donde lo envíes y suplique al Señor vueltos hacia la ciudad que has elegido y hacia el templo que he construido para tu nombre. Escucha tú desde el cielo su oración y su plegaria y hazles justicia. Cuando pequen contra ti, pues no hay persona que no peque, y tú, irritado contra ellos, los entregues al enemigo, y sus vencedores los deporten al país enemigo, lejano o próximo. Si en la tierra de sus dominadores se convierten en su corazón, se arrepienten y te suplican diciendo: hemos pecado, hemos actuado perversamente, nos hemos hecho culpables. Es decir, si en el país de los enemigos que los deportaron se vuelven a ti con todo su corazón y con toda su alma, y te suplican vueltos hacia la tierra que diste a sus padres y hacia la ciudad que has elegido y el templo que he edificado a tu nombre, escucha tú desde el cielo, lugar de tu morada, y perdona a tu pueblo lo que ha pecado contra ti, todas las rebeliones que cometieron. Concédeles que encuentren la compasión de sus dominadores para que se apiaden de ellos, porque son tu pueblo y tu heredad, los que sacaste de Egipto del crisol del hierro. Conclusión de la plegaria y bendición del pueblo. Que tus ojos permanezcan abiertos a las súplicas de tu siervo, a la súplica de tu pueblo Israel, para escucharles en cuanto te imploren, porque tú, Señor, apartaste para ti en herencia entre todos los pueblos de la tierra, según dijiste a través de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros padres de Egipto. Cuando Salomón concluyó estas plegarias y súplica al Señor, se levantó de delante del altar del Señor, donde había estado arrodillado, con las manos extendidas hacia el cielo, y puesto en pie, bendijo a toda la asamblea de Israel, diciendo en voz alta: bendito sea el Señor, que ha dado el descanso a su pueblo Israel, según todas sus promesas. No ha fallado ni una sola de la palabra de bondad que prometió por medio de Moisés, su siervo. Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros padres, que no nos abandone ni nos rechace, que incline nuestro corazón hacia Él, para que marchemos por sus caminos y guardemos todos los mandamientos, preceptos y decretos que ordenó a nuestros padres. Que estas palabras mías, con las que he suplicado ante el Señor, permanezcan cercanas al Señor, nuestro Dios, día y noche, para que haga justicia a su siervo y a su pueblo Israel, según las necesidades de cada día, para que todos los pueblos de la tierra reconozcan que el Señor es Dios y no hay otro, y vuestros corazones estén enteramente con el Señor nuestro Dios, y conduciéndolos según sus decretos y guardando sus mandatos como en este día. Sacrificios en la fiesta de la dedicación. El rey y todo Israel con él ofrecieron sacrificios ante el Señor. Salomón sacrificó como sacrificios de comunión en honor del Señor 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Así fue como el rey y todos los israelitas dedicaron el templo del Señor. Aquel día consagró el rey el atrio interior que está delante del templo del Señor,
ofreciendo allí el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión, pues el altar de bronce que estaba ante el Señor era demasiado reducido para contener el holocausto, la oblación y las grasas de los sacrificios de comunión. En aquella ocasión, Salomón celebró la fiesta. Todo Israel estaba con él, una asamblea inmensa desde la entrada de Hamat hasta el torrente de Egipto, ante el Señor nuestro Dios, en el templo que había construido. Comieron, bebieron e hicieron fiesta ante el Señor nuestro Dios durante 7 días. El día octavo despidió al pueblo, bendijeron al rey y regresaron a sus tiendas, gozosos y felices por todos los beneficios que el Señor había hecho a su siervo David y a su pueblo Israel. Nueva aparición divina. Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor, el palacio real y todo cuanto había deseado hacer, se apareció el Señor a Salomón por segunda vez, como se le había manifestado en Gabaón. El Señor le dijo: He escuchado la plegaria y la súplica que has pronunciado ante mí. Consagro este templo que me has construido para poner en él mi nombre para siempre. Mis ojos y mi corazón estarán en él por siempre. Y en cuanto a ti, y te conduces ante mí como lo hizo David tu padre, con corazón íntegro y recto, haciendo todo lo que te ordene y guardando mis mandatos y decretos, afianzaré el trono de tu realeza sobre todo Israel para siempre, como prometí a David tu padre. No te habrá de faltar alguno de los tuyos que se siente sobre el trono de Israel. Pero si vosotros y vuestros hijos dejáis de ir tras mí y no guardáis los mandatos y decretos que os he dado, y vais a servir a otros dioses postrándoos ante ellos, arrancaré a Israel de la superficie de la tierra que les di. Retiraré de mi presencia el templo que he consagrado a mi nombre, e Israel se convertirá en ejemplo y escarnio ante todos los pueblos. Y todos los que pasen ante este templo, que debía ser sublime, quedarán estupefactos y silbarán diciendo: ¿Por qué ha actuado el Señor de este modo con esta tierra y este templo? Y responderán: porque abandonaron al Señor su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto. Abrazaron otros dioses, se postraron ante ellos y les rindieron culto. Por eso ha hecho venir el Señor sobre ellos todo este mal. Tratado con Hirán. Salomón tardó 20 años en construir las 2 residencias, el templo del Señor y el palacio real. Hirán, rey de Tiro, había proporcionado con tal fin a Salomón madera de cedro y de ciprés y todo el oro que necesitaba, por lo que el rey Salomón entregó a Hirán 20 ciudades en la tierra de Galilea. Salió Hirán de Tiro para observar las ciudades que Salomón le había entregado, pero no le agradaron, y se quejó: ¿Qué ciudades son estas que me has entregado, hermano mío? Las denominó tierra de Kabul, nombre conservado hasta el día de hoy. Hirán había enviado al rey 120 talentos de oro. Leva para las construcciones. Esto es lo referente a la presentación personal que el rey Salomón estableció para construir el templo del Señor y el palacio real, el Milo y la muralla de Jerusalén, Hazor, Megiddo y Geser. El faraón rey de Egipto había subido y tomado Geser y, tras incendiarlas y matar a los cananeos que habitaban la ciudad, la entregó en dote a su hija, la mujer de Salomón, quien reconstruyó Geser, Bet-Jorón de abajo, Baalat y Tamar, en la estepa del país. Todas las ciudades de aprovisionamiento que tenía Salomón, las ciudades de carros y las de caballos
y todo cuanto Salomón quiso construir en Jerusalén, en el Líbano y en todos los dominios de su reino, a cuantos quedaron de los amorreos, hititas, pericitas, givitas y jebuseos, que no eran israelitas y cuyos descendientes habían permanecido en el país, y a los que los israelitas no habían podido exterminar mediante anatema, Salomón los redujo a mano de obra forzada, como ha sucedido hasta el día de hoy. Pero a los israelitas no les impuso trabajos forzados, porque eran sus hombres de guerra, oficiales y jefes, escuderos y jefes de sus carros y de su caballería. 500 eran los capataces de los prefectos que estaban al frente de las obras de Salomón, que estaban al cargo de la gente que trabajaba en las obras. El rey edificó el Miló una vez que la hija del faraón subió de la ciudad de David al palacio que Salomón había construido para ella. El servicio del templo. 3 veces al año, Salomón ofrecía holocaustos y sacrificios de comunión en el altar que había construido al Señor, y quemaba ante el Señor las ofrendas abrazadas. Llevó a conclusión la obra del templo. Salomón, naviero. El rey Salomón construyó una flota en Esión Geber, que está cerca de Elat, a orillas del mar de Suf, el territorio de Edom. Hirán envió a las naves hombres suyos, marineros expertos en la mar, que acompañaron a los hombres de Salomón. Fueron a Ofir y trajeron de allí 420 talentos de oro que llevaron al rey Salomón.